Más señales de fin de los tiempos. Científicos del CERN, buscando un portal al infierno. La profecía del Gir Rojo número 1. El CERN es considerado uno de los laboratorios científicos más importantes a nivel mundial. Alberga el Gran Colisionador de Hadrones, que es el acelerador de partículas más extenso y poderoso jamás construido. Aunque el CERN ha realizado muchos descubrimientos significativos, también ha sido el origen de algunos incidentes peculiares. Ha habido preocupaciones entre el público en general, una de ellas relacionada con una estatua del dios hindú Shiva, conocido como el bailarín cósmico y el destructor de mundos, ubicada en el campus del CERN. Hay personas que creen firmemente que el CERN es responsable de causar un apocalipsis. Están convencidas de que el Gran Colisionador de Hadrones, LHC, está creando múltiples agujeros negros, terremotos y nuevos tipos de materia que llevarán a la destrucción del universo. En la cultura popular, existe la teoría de que el Gran Colisionador de Hadrones en el CERN tiene el potencial de crear un portal a otra dimensión. Esta teoría se basa en la idea de que el LHC produce colisiones de alta energía, que teóricamente podrían crear un agujero de gusano al rasgar un agujero en la tela del espacio-tiempo. Algunas personas especulan que el LHC se está utilizando para establecer contacto con extraterrestres, mientras que otros creen que se está utilizando para abrir un portal al infierno. El acelerador, que es el más grande y más. El acelerador, considerado el más poderoso del mundo, se utiliza para estudiar los orígenes del universo mediante la colisión de protones. Sin embargo, algunos usuarios de redes sociales sugieren que la máquina tiene un propósito diferente. Un video compartido en Facebook muestra a una mujer en TikTok afirmando que los científicos del CERN están utilizando la máquina para abrir un portal para los demonios. La existencia de seres de otras dimensiones es un tema de mucho debate y especulación. Como cristianos, creemos en seres extraterrestres como ángeles y espíritus, por lo que esto no nos tranquiliza. Un comentarista escribió una vez, y cito, «El CERN nunca debería meterse con lo que no entiende. Hay lugares de los que leemos en la Biblia a los que actualmente no tenemos acceso. ¿Pueden estos lugares ser accesibles y discernidos, e incluso los agujeros negros tienen la capacidad de acceder a estos espacios? Hay varios lugares que los cristianos saben que están ocultos. El primero es el infierno. Ha habido varias hipótesis propuestas con respecto a la ubicación exacta del infierno. Comúnmente se cree que el infierno está situado en el centro de la tierra. En el Antiguo Testamento, la palabra Sheol se traduce como infierno, que también puede significar fosa o sepultura. En el Nuevo Testamento, la palabra infierno puede traducirse como Hades, que significa invisible, o Gehenna, que significa el valle de Hinnom. Sheol y Hades son dos nombres para el mismo lugar donde van los muertos antes de ser juzgados. Por otro lado, Gehenna se refiere a un estado eterno de el castigo para los muertos malvados, según el Salmo 9:17, es que los malvados se vuelvan hacia Shah, el inframundo, el lugar de los muertos, incluso todas las naciones que olvidan a Dios. La idea de que el infierno está situado debajo de nosotros, posiblemente en el centro de la tierra, encuentra su origen en pasajes bíblicos como Lucas 10:15, que dice, «Y tú, Capernaum, que eres exaltada hasta el cielo, serás abatida hasta el Hades». Sin embargo, es importante tener en cuenta que este texto se refiere a la ubicación geográfica del infierno. El abajo al que se hace referencia en relación con Capernaum es más probablemente una referencia a la condena de la ciudad que a una dirección literal. Otra hipótesis es que la tierra misma será el lago de fuego, expresado en Apocalipsis 20:10-15. La teoría sugiere que cuando la tierra sea destruida por el fuego, Dios usará la esfera ardiente como el lugar eterno de tormento para los impíos. Sin embargo, esto es meramente especulativo. La noción del infierno a menudo se asocia con un lugar
que existe más allá de nuestro universo físico, donde las almas de la humanidad continúan viviendo después de la muerte. Si bien algunos textos religiosos describen el infierno como ubicado hacia abajo o debajo de la tierra, debe tenerse en cuenta que esto es principalmente metafórico. En realidad, el infierno se considera un lugar eterno reservado para los no creyentes. Se dice que aquellos que no creen en Dios experimentan un tormento interminable en el infierno, al igual que se dice que los creyentes experimentan felicidad eterna en el cielo. Aquellos que los encarcelados en el infierno parecen poder observar al menos algunas partes del cielo y recordar lo que ocurrió en la tierra, según el Nuevo Testamento. Cuando un creyente fallece, su cuerpo es enterrado, pero su alma va al cielo para estar con Cristo. Sin embargo, cuando un incrédulo fallece, su cuerpo también es enterrado, pero su alma va al Hades, un lugar de sufrimiento y arrepentimiento para ellos. Durante el arrebatamiento, los cuerpos de los creyentes resucitarán de la tumba y se unirán con sus espíritus y almas. Por otro lado, el infierno es un lugar más allá de nuestro reino actual, donde los incrédulos experimentan un tormento constante y no pueden escapar de su juicio. Al final de los tiempos, Satanás y los incrédulos enfrentarán la segunda muerte, donde estarán en el lago de fuego, una situación indeseable y terrible. La Biblia describe la realidad del infierno utilizando la misma terminología que describe el cielo, afirmando que el infierno existe. Sin embargo, Dios ha ofrecido salvación a través de Jesús a cualquiera que crea y ofrece pacientemente la salvación incluso hoy en día. De hecho, Jesús pasó una mayor cantidad de tiempo amonestando a las personas sobre los peligros del infierno, que asegurándoles sobre la posibilidad del cielo. Aunque no es extraordinario que las personas crean en la verdad del cielo, mientras niegan la realidad del infierno, a pesar de que la Biblia deja bastante claro que tanto el cielo como el infierno existen. La esperanza ilusoria es culpable de parte de esto. Es mucho más simple llegar a un acuerdo con el concepto de una vida después agradable no es tan tentador como el concepto de la condenación. Este es el mismo error que los seres humanos a menudo cometen cuando se trata de comportamientos peligrosos. La suposición de que obtendremos lo que queremos sobrepasa la visión desagradable pero racional de que las cosas podrían no terminar bien. Rechazar la existencia del infierno también puede atribuirse a suposiciones incorrectas sobre lo que es el infierno. Con frecuencia, el infierno se representa como un páramo furioso, un calabozo lleno de calderos y horquillas o una ciudad subterránea llena de fantasmas y duendes. La Biblia en realidad dice muy poco sobre el infierno. La experiencia de estar en el infierno se compara con arder al mismo tiempo que se lo asocia con una oscuridad oscura y se lo vincula con un intenso dolor y horror. En resumen, la Biblia solo nos dice cómo es estar en el infierno. Sin embargo, la Biblia deja claro que el infierno es real, eterno, y debe evitarse a toda costa. Este no es un lugar al que el CERN o cualquier persona quiera ir. Dice algo la Biblia sobre la existencia de los agujeros negros. Los agujeros negros no se mencionan en la Biblia, ya que su propósito principal es transmitir cómo la humanidad puede reconciliarse con Dios. Por lo tanto, muchos aspectos del universo no se abordan en las Escrituras. Sin embargo, esto no significa que la Biblia contradiga o niegue estas ideas, ni asume algo falso sobre ellas. Simplemente significa que estos conceptos no son el foco del libro. Por ejemplo, un manual del propietario para un automóvil explica cómo verificar el aceite del motor, pero puede no discutir la historia de Henry Ford, según la teoría moderna. Los agujeros negros son objetos fascinantes que siguen las mismas leyes de la física que otros cuerpos celestes. La atracción gravitacional de un agujero negro es tan fuerte que una vez que un objeto se acerca lo suficiente, no hay forma de escapar. Este punto sin retorno se llama el horizonte de eventos. Los agujeros negros se llaman así debido a su increíble densidad de materia.
Debido a esta densidad, la atracción gravitacional de los agujeros negros es tan fuerte que todo, incluida la luz, es atraído hacia el centro. La distancia a la cual nada puede ser recuperado se llama el horizonte de eventos. Es esencial tener en cuenta que el horizonte de eventos no es la superficie física del agujero negro, contrario a lo que sugieren las historias de ciencia ficción. Los agujeros negros no son pasajes a otros universos, ni vacíos cósmicos de depredadores intergalácticos. Si bien la Biblia no menciona explícitamente los agujeros negros, las propiedades físicas de los agujeros negros sugieren que el universo requiere un nivel de ajuste fino para soportar la vida. Curiosamente, la Biblia a menudo describe el desastre como caer sin remedio en la oscuridad, que es una descripción concisa de lo que le sucede a la materia que se acerca a un agujero negro. Además, la Biblia presenta ideas de absoluta oscuridad, destrucción total y la aniquilación de la materia, lo que podría interpretarse como tener similitudes con los agujeros negros. Segunda Pedro 3:10-12 dice: «Pero vendrá el día del Señor como un ladrón, y entonces los cielos desaparecerán con un estruendo poderoso y atronador, y los elementos materiales serán destruidos con un calor intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en el ínterin, en una conducta santa que es un patrón de vida diaria que los distingue como creyentes y en piedad, mostrando profundo respeto hacia nuestro impresionante Dios, mientras esperan ansiosamente y aguardan la venida del día de Dios? Porque en este día los cielos serán destruidos por fuego, y los elementos materiales se derretirán con calor intenso». Coincidencia y conexión son dos cosas diferentes. La Biblia no presenta ninguna relación significativa entre estos conceptos y los agujeros negros, que son objetos físicos. Los agujeros negros son simplemente otro aspecto fascinante del universo creado por Dios. Los físicos especulan sobre cómo podrían afectar al movimiento de las galaxias, sobre el equilibrio de energía en el universo. Sin embargo, la Biblia no proporciona ninguna información específica sobre los agujeros negros, porque es irrelevante para nuestra salvación eterna o nuestro crecimiento espiritual. No hay evidencia que sugiera que los científicos del CERN estén involucrados en actividades que no sean la investigación científica. Número 2. El Gir rojo y los tiempos finales. Hubo mucha emoción en todo el mundo cuando 5 gieres rojos llegaron a Israel. Según el Jerusalem Post, un cristiano, un granjero de Texas, había criado y enviado 5 novillos rojos manchados, que luego fueron entregados al Instituto del Templo en Jerusalén. Estos novillos fueron inspeccionados y aprobados por rabinos judíos a su llegada. Un grupo de unas 300 personas los recibió con una persona tocando el shofar, un cuerno utilizado en ceremonias judías. Los novillos rojos ahora están seguros en una granja en Ja. Muchas personas se preguntan qué hizo que este evento fuera tan emocionante. Estos novillos rojos tienen una importancia religiosa significativa, tanto en la tradición cristiana como judía. Se cree que son necesarios para el proceso de purificación con el fin de reconstruir el tercer templo en Jerusalén, lo cual es un evento altamente significativo y controvertido. Algunas personas también especulan que la llegada de los novillos rojos podría ser una señal de los tiempos finales o de la venida del anticristo. ¿Qué dice la Biblia sobre los novillos rojos? Números 19, 1-10. Describe la directiva de Dios a Moisés y Aarón con respecto a los novillos rojos. Entonces habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo: Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado, diciendo: Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca roja perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no haya yugo. Y la entregarás a Eleazar el sacerdote, y la sacará fuera del campamento, y la degollará delante de él.
Eleazar el sacerdote tomará luego de su sangre con su dedo, rociará algo de su sangre hacia la parte delantera de la tienda de reunión 7 veces. Entonces el novillo será quemado a la vista de él. Su piel, su carne y su sangre, con su estiércol, serán quemados. El sacerdote tomará luego madera de cedro, hisopo y tela escarlata, y lo arrojará en medio del novillo en llamas. Después el sacerdote lavará sus vestiduras, se bañará su cuerpo en agua, y después volverá al campamento, pero el sacerdote será inmundo hasta la tarde. Aquel que queme el novillo también lavará sus vestiduras en agua, se bañará su cuerpo en agua y será inmundo hasta la tarde. Luego un hombre limpio recogerá las cenizas del novillo y las pondrá fuera del campamento, en un lugar limpio. La congregación de los hijos de Israel las guardará para usarlas para purificar el agua. Es purificación del pecado. Y el que recoja las cenizas del novillo lavará sus vestiduras y será inmundo hasta la tarde. Esto será una estatua perpetua para los hijos de Israel y para el extranjero que reside entre ellos. Durante los tiempos antiguos, en Israel, se requería que la gente trajera un novillo rojo que estuviera en perfectas condiciones y que nunca hubiera sido utilizado para ningún trabajo. El sacerdote Eleazar era responsable de sacrificar el novillo fuera del campamento, a diferencia de otras ofrendas que se hacían dentro del campamento. Después de sacrificar el novillo, Eleazar debía tomar un poco de su sangre con su dedo y rociarla 7 veces hacia la parte delantera de la tienda de reunión durante este proceso. El novillo rojo completo y su estiércol fueron quemados en presencia de Eleazar el sacerdote, quien también añadió madera de cedro, hisopo y lana escarlata al fuego junto con el novillo rojo. Sin embargo, el motivo de agregar lana escarlata o roja al fuego aún es un misterio. ¿Para qué se utilizan los novillos rojos en el judaísmo? Según la tradición judía, el novillo rojo se conoce como Hara Aduma, y sus cenizas se utilizan en rituales de purificación. Incluso hoy en día, la mayoría de los judíos ortodoxos siguen este ritual de purificación que está descrito en la Biblia. Durante la lectura final del sábado, también conocido como el sábado del novillo rojo, los versículos y números de Números que explican este ritual son leídos. El sábado tiene lugar el último sábado del mes de Adar, justo antes de la Pascua. En el Antiguo Testamento, era imperativo que las personas estuvieran espiritualmente limpias para entrar en el templo y cumplir con los requisitos de purificación antes de construir el tercer templo. Los judíos ortodoxos requieren novillos rojos, ya que su objetivo es cumplir plenamente con el mandato del Señor y construir el tercer templo con la mayor devoción. Un artículo del Jerusalem Post explica esto en detalle. ¿Tienen los novillos rojos algún significado para los tiempos finales? Los cristianos que mantienen una visión premilenial de la escatología creen que la llegada de un novillo rojo en Jerusalén, aprobado por un rabino, indica el inminente rapto. Creen que durante los tiempos finales se construirá un tercer templo y que seguirán todos los demás eventos profetizados. En el judaísmo, la llegada de un novillo rojo significa la venida del. Según las costumbres judías, solo se utilizaron 9 novillos rojos perfectos entre el tiempo del tabernáculo hasta el año 70 de Cristo, cuando los soldados romanos destruyeron el segundo templo. La posible llegada de un 10º novillo rojo perfecto trae esperanza para la aparición del Mesías y la reconstrucción del templo. Muchos estudiosos judíos creen que el 10º animal solo se encontraría y se sacrificaría cuando el rey Mesías estuviera listo para aparecer. Muchos judíos observantes están ansiosos por el cumplimiento de una profecía en el libro de Ezequiel, específicamente en el capítulo 36, 25-26 de Ezequiel, a menudo referido como el Hara. En Ezequiel 36, 25-26, leemos: «Entonces rociaré agua limpia sobre vosotros y seréis limpiados.
De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Según su interpretación, el texto trata sobre la idea de la purificación y limpieza del pecado humano por parte de Dios. Esta interpretación sugiere que Dios rociará agua limpia sobre las personas, lo que las limpiará de sus pecados, y luego Dios les dará un corazón nuevo y pondrá un nuevo espíritu en ellos. Esta renovación de la persona y la nación abarca el tema central de la redención del judaísmo. Durante la Pascua, hay 4 ramas principales del judaísmo moderno. Los judíos reformistas y reconstruccionistas tienden a reinterpretar la Torá y otras prácticas judaicas en un intento de modernizar el judaísmo. Los judíos conservadores, por otro lado, abrazan casi toda la Torá. Los judíos ortodoxos van aún más lejos, insistiendo en la tradición y los rituales tradicionales en la medida de lo posible en la sociedad contemporánea. Sin embargo, la falta de un templo en Jerusalén limita lo que los rituales tradicionales pueden ser plenamente realizados. El rey Salomón construyó el primer templo, que fue destruido durante la invasión babilónica. Esdras y Nehemías detallan cómo se construyó el segundo templo cuando el rey Darío permitió a los judíos regresar a Judea. El templo permaneció durante algún tiempo con algunas renovaciones de Herodes el Grande, hasta que fue destruido por los romanos. La comunidad judía ortodoxa está liderando los esfuerzos para construir el tercer templo en Jerusalén, mientras esperan la llegada de su Mesías prometido. Han estado trabajando en planos para el templo, creando instrumentos y accesorios del templo, e identificando sacerdotes de la línea de Leví. Actualmente, todos estos elementos están en su lugar. Los sacerdotes están recibiendo entrenamiento del Instituto Nzar Hodish para estudios coicos. La gloria de esta casa será mayor que la anterior, dice el Señor, y en este lugar proveeré paz y prosperidad, declara el Señor de los ejércitos. En Ageo 2:9 leemos: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Existen preocupaciones de que, incluso cuando lleguen los novillos rojos, podría haber complicaciones para proceder con los sacrificios. Algunos judíos ortodoxos creen que no se pueden hacer nuevos sacrificios sin mezclar las cenizas del novillo rojo original con las nuevas. Otros argumentan que el Instituto del Templo pensó que tenían novillos rojos inmaculados en el pasado, pero esos novillos desarrollaron manchas, por lo tanto, cualquier imperfección no será aceptable. Además, el sacrificio del novillo rojo debe tener lugar antes de que alcance los 3 años de edad. Por lo tanto, la emoción sobre los 5 novillos rojos criados en Texas disminuirá si incluso un solo cabello de un color diferente aparece en ellos. Incluso si los novillos pasan la inspección y se utilizan, los judíos ortodoxos quieren que el nuevo templo se construya donde estaba el anterior. Desafortunadamente, ahora se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, donde se cree que estaba el templo de Salomón. Hay algunos judíos que desean la construcción del tercer templo, ya que creen que su Mesías Rey vendrá a gobernar una vez que esté completado. Sin embargo, surge la pregunta de dónde se ubicará el templo. Mientras tanto, los cristianos premileniales tienen la creencia de que la finalización del tercer templo significa la llegada de los tiempos finales, independientemente de cuándo y dónde se construya. ¿Qué dice la Biblia sobre el sacrificio de Jesús? Los cristianos creen que Cristo es el Mesías y el gran sumo sacerdote, como se indica en Hebreos 4:14. Más detalles sobre las calificaciones de Cristo. Como sumo sacerdote se puede encontrar en Hebreos 9:11-14. En Hebreos 9:11-14 leemos: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, entró por el tabernáculo más grande y perfecto,
no hecho por manos humanas, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y becerros, sino por medio de su propia sangre, entró en el lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de machos cabríos y toros, y la ceniza de una novilla, rociada sobre los contaminados, santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Él es el sumo sacerdote de los bienes futuros que han llegado a través del tabernáculo más grande y perfecto. Entró por medio de su propia sangre como nuestro sacrificio. La sangre de machos cabríos, toros o un novillo rojo ya no es necesaria. La obra redentora de Cristo está terminada y es eterna. Este pasaje se refiere a Jesucristo como el sumo sacerdote que entró en el perfecto tabernáculo de la presencia de Dios mediante su propia sangre para ofrecerse como sacrificio por nuestros pecados. A diferencia de la sangre de animales como machos cabríos, toros y novillos rojos que se usaban como sacrificios en el pasado, el sacrificio de Jesús es eterno y completo. Esto significa que a través de su obra redentora somos salvados de nuestros pecados para siempre. Cuando consideramos en el pasaje de Juan 19:30, donde Jesús proclamó, «Consumado es», debemos cuestionar por qué sería necesario reconstruir un templo y reintroducir sacrificios. Sin embargo, la respuesta solo vendrá mientras esperamos pacientemente, porque el Señor es. ¿Es el nacimiento de un novillo rojo una señal de los tiempos finales? La Biblia profetiza que se construirá un futuro templo judío, y más tarde será profanado por el anticristo. Y mientras él estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos vinieron a él en privado diciendo, «Dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo?» Y Jesús les respondió, «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Ved que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Y habrá hambres y terremotos en diversos lugares. Pero todo esto es el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y se aborrecerán unos a otros. Y se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el final, el que persevera hasta el final, será salvo. Este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por lo tanto, cuando veáis la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, en el lugar santo, que el lector entienda. Mateo 24:3-15. En el libro de Ezequiel, capítulos 41-45, se da una descripción de un templo que existirá durante el reino milenario. Según la ley mosaica, se requiere un novillo rojo para que los sacrificios del templo tengan lugar. Por lo tanto, algunas personas creen que la aparición de un novillo rojo, como el que hizo titulares en Nueva Jersey en 2015, tiene un significado profético especial. Esto se debe a que la aparición de un novillo rojo podría significar que el templo judío podría construirse en un futuro cercano, lo que cumpliría la profecía. Sin embargo, es importante abordar tales titulares con precaución. Aunque es posible que el avistamiento de un novillo rojo pueda significar un cumplimiento cercano de la profecía bíblica con respecto a un nuevo templo judío, titulares similares han aparecido en el pasado, pero la construcción de un templo judío no ocurrió inmediatamente. Es posible que muchos novillos rojos
aparezcan antes de que se lleven a cabo las prácticas del templo en el futuro. Aunque un novillo rojo pueda estar involucrado en esas prácticas, el avistamiento de un novillo rojo es raro, pero no necesariamente significa que el templo se construirá en cualquier momento. Jesús enseñó que el día u hora del regreso de Cristo es desconocido, como se menciona en Marcos 13:32. A lo largo de la historia humana, el último día en la tierra ha sido objeto de fascinación y especulación. Jesús proporcionó una descripción clara de los últimos tiempos, que estarían marcados por diversos signos y eventos, pero también enfatizó la incertidumbre fundamental sobre su momento exacto. Hay varios fenómenos que ocurrirían antes del fin, que incluyen falsos profetas, guerras, rumores de guerras, hambrunas y terremotos en diversos lugares. Mateo 24, 4, 8. Estos eventos suelen interpretarse como el comienzo de dolores de parto, sugiriendo un periodo de conmoción creciente que conduce al fin. Sobre las guerras y rumores de guerras, mencionó que habría guerras y rumores de guerras, pero aconsejó no alarmarse, ya que estas cosas deben suceder, pero el fin aún está por venir. Sobre las hambrunas y terremotos, Jesús también habló de hambrunas y terremotos en diversos lugares. Estos eventos se describen como el comienzo de dolores de parto. Habrá hambrunas y terremotos en diversos lugares. Todo esto es el comienzo de dolores de parto. Mateo 24:7-8. Sobre la persecución de los creyentes, advirtió que sus seguidores enfrentarían persecución, odio y traición, incluso por parte de sus propios familiares. Entonces los entregarán para que los persigan y los maten, y serán odiados por todas las naciones por causa de mí. Mateo 24:9. Una historia bíblica que ejemplifica la persecución. La historia de Esteban, el primer mártir cristiano, está narrada en el libro de los Hechos. Aunque esta historia no trata directamente sobre los últimos días, refleja temas que Jesús mencionó respecto al fin de los tiempos. Esteban fue uno de los primeros diáconos designados por la primitiva iglesia cristiana, conocido por su fuerte fe y por estar lleno del Espíritu Santo. Realizó grandes maravillas y señales entre la gente. Esteban enfrentó acusaciones falsas de blasfemia por parte de miembros de varias sinagogas, quienes persuadieron en secreto a la gente para que dijera que habían escuchado a Esteban pronunciar palabras blasfemas contra Moisés y Dios. Esto llevó a que Esteban fuera llevado ante el Sanedrín, el consejo gobernante judío. Frente al Sanedrín, Esteban pronunció un poderoso discurso en el que relató la historia de Israel, acusando a los líderes judíos de traicionar y asesinar a Jesús, a quien proclamó como el justo. Su discurso enfureció aún más al consejo, y sus acusadores, llenos de ira, arrastraron a Esteban fuera de la ciudad y lo apedrearon. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba: «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Luego cayó de rodillas y clamó: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Después de decir esto, murió. Hechos 7:59-60. Habrá un aumento en la maldad y el amor de muchos se enfriará debido al aumento de la maldad. Mateo 24:12. Así como en los días de Noé y el gran diluvio, Dios observó la gran maldad de la humanidad en la tierra, viendo cómo cada intención del pensamiento del corazón humano era solo malvada todo el tiempo. Génesis 6:5. Angustiado por la maldad, Dios decidió exterminar a la humanidad con el diluvio. Este estado extremo de descomposición moral y social fue lo que llevó a Dios a tomar la drástica medida del gran diluvio, como medio de comenzar de nuevo con la familia de Noé, que era justa a sus ojos. La predicación del Evangelio en todo el mundo es una señal importante antes del fin, y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Uno de los relatos clave en la Biblia que ejemplifica el concepto de la predicación del Evangelio en todo el mundo
es la historia de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Los viajes de Pablo, detallados en los Hechos de los Apóstoles, muestran la propagación del Evangelio en diferentes regiones del mundo antiguo. Con el advenimiento de la tecnología, vemos que el mensaje se predica a más personas que nunca. Esta profecía indica que la difusión global del Evangelio es una señal del acercamiento de los últimos tiempos. Al llevar el Evangelio a diferentes partes del mundo conocido, el trabajo misionero puede considerarse como el cumplimiento de este aspecto de la profecía de Jesús. ¿Cómo debemos vivir nuestras vidas a la luz del regreso de Cristo? Creemos que Jesucristo regresará pronto, posiblemente en cualquier momento. Al igual que el apóstol Pablo, esperamos con ansias la bendita esperanza, la gloriosa aparición de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13. Sin embargo, algunas personas pueden sentir la tentación de detener su trabajo y simplemente esperar su regreso, sabiendo que podría suceder hoy. Es importante entender que hay una diferencia significativa entre saber que Jesús podría regresar hoy y saber que regresará hoy. El momento exacto de su venida es algo que Dios no ha revelado a nadie, así que hasta que nos llame a sí mismo, debemos seguir sirviéndole. En la parábola de los 10 talentos de Jesús, el rey que se va instruye a sus siervos a ocuparse hasta que yo venga. Lucas 19:13. Esto significa que debemos seguir participando activamente en servir a Dios y cumplir sus propósitos hasta que regrese. La Biblia presenta el regreso de Cristo como un motivador para la acción, no como una razón para detenerse. En 1 Corintios 15:58, Pablo aconseja dedicarse siempre al trabajo del Señor después de enseñar sobre el arrebatamiento. De manera similar, en 1 Tesalonicenses 5:6, Pablo concluye su lección sobre la venida de Cristo, instándonos a estar alerta y ser sobrios en lugar de dormidos. Jesús nunca pretendió que nos retiráramos y esperáramos su regreso, sino que continuáramos trabajando mientras podamos, porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Juan 9:4. Los apóstoles creen que durante su vida, Jesús podría regresar, pero ellos no dejaron de trabajar y esperar. En cambio, comprendieron que el regreso inminente de Jesús significaba que debían dedicarse a difundir las buenas nuevas al mundo. Vivieron cada día como si fuera el último y trabajaron incansablemente para glorificar a Dios. De manera similar, debemos valorar cada día como un regalo y usarlo para servir a Dios con todo nuestro corazón. En conclusión, espero que hayan encontrado inspiración en el contenido de hoy sobre la importancia de mantenernos activos y comprometidos en servir a Dios, incluso en medio de la expectativa del regreso de Jesús. Les animo a reflexionar sobre lo que han aprendido y a compartir sus pensamientos en los comentarios. No olviden dejar su me gusta si les ha gustado el video y suscribirse al canal para más contenido inspirador. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.